Bueno, para hacer el ejercicio 4, que es graficar, pero teniendo en cuenta los puntos más importantes de una función cuadrática, en vez de hacer una tabla, hay que tener en cuenta eh, todo esto que está acá, que es el desarrollo teórico. El vértice de la función, el eje de simetría, las raíces y la ordenada del origen. Si pueden ver acá esta función que ya estuvimos trabajando en el ejercicio anterior y le pido que me muestre los puntos especiales, fíjense que acá tengo las raíces a y b, la ordenada del origen que se llama d y el vértice, ¿sí? Que es el punto 0,5 menos 6,75. Ahora les voy a mostrar cómo encuentran estos valores. Entonces, fíjense que dice, el vértice es el punto más alto o más bajo de la parábola. Las coordenadas del vértice dependen de los coeficientes de la función cuadrática, o sea, depende del a, b y c que tengan, va a ser donde se encuentra el vértice y todos los demás puntos, obviamente. El vértice es un punto, no es un valor único, sino que es un punto x sub b y sub b. En realidad es un punto x, y se le pone la b de vértice chiquito para identificarlo, pero con que tenga la x y la y alcanza. Entonces, si el vértice se llama con la letra b corta, estas son sus coordenadas x, y la abscisa, o sea la x del vértice, se encuentra con esta fórmula, ¿sí? Entonces, les muestro. La fórmula esta, que es x del vértice, es menos b sobre 2 por a. Ustedes lo que van a hacer es, en lugar de b, van a poner el valor de b. Y fíjense que es, esperen que me pasó esto por acá. B es menos 3 en este caso. Ojo con los signos. Si b es menos 3 y acá dice que hay que poner menos b, lo que hay que poner es menos 3. ¿Sí? Un menos por la fórmula y el otro menos por este menos 3 de acá. Y 2 por a, este 2a es 2 por el coeficiente cuadrático, que es 3. Así que hacemos 2 por 3. ¿Sí? Una vez que tienen eso, lo que tienen que hacer es resolver. Menos 3 da más 3. Y 2 por 3 da 6. Entonces les queda 3 sextos, que es lo mismo que un medio. ¿Sí? Bien. Y ahí encontraron, o 0,5 si quieren, ahí encontraron la x del vértice, que es la x a la que está el vértice. Para encontrarla ahí, lo que hacen con este un medio es reemplazarlo en la fórmula de la función. O sea, si mi función se llama g y esta es su fórmula, lo que voy a hacer es reemplazar en la función por 0,5 o por un medio. Entonces hago 3 por 0,5 elevado al cuadrado menos 3 por 0,5 menos 6. Cuando hacen toda esa cuenta, este paréntesis no es necesario. Cuando hacen toda esa cuenta, les va a dar este valor que está acá, menos 6,75. Acuérdense que primero se eleva al cuadrado y cuando tengo este resultado lo multiplico por 3. Después se hace esta cuenta y acuérdense de los menos. Bueno, esto todo les tiene que dar menos 6,75. Una vez que tengo los dos valores, esta es la y del vértice y esta es la x del vértice. ¿Sí? El vértice es un punto, no es solo un valor, es un punto formado por dos valores, la x y la y. Bien, una vez que tienen eso, sigo por acá. Tenemos el vértice, dice como segundo ítem a tener en cuenta, es el eje de simetría. A la recta vertical que divide a la parábola en dos partes congruentes o iguales se la denomina eje de simetría. El eje es perpendicular al eje X y paralelo al eje Y. Por lo general se lo grafica trazando una línea punteada.
el vértice es el único punto de la parábola que está sobre el eje de simetría. Eso quiere decir, hasta ahora no se los mostré, pero esta parábola y todas las parábolas lo que tienen es un eje, punto 5, así, que funciona como espejo de la parábola. Si arranco dibujando esta parte de la parábola y miro el eje de simetría, la otra parte de la parábola es exactamente igual. Si miran acá, por ejemplo, este eje de simetría, el espejo, está a la misma distancia de este punto A que del punto B, y así pasa con todos. Si puedo medir esta distancia, es la misma que acá. O sea, el eje de simetría es como un espejo que atraviesa a la parábola por la mitad. Se suele graficar en línea punteada, como dice acá, no se hace línea llena. Yo lo puedo mostrar. Bueno, no me alcanza la pantalla. A ver, estilo, línea punteada. ¿Sí? Ustedes, ¿por qué se hace en línea punteada? Porque no es una parte fundamental del gráfico, sino que es como una característica, una guía de la función, pero no es una parte del gráfico. El gráfico es este que está en rojo. Bien, y el eje de simetría se escribe directamente poniendo eje de simetría x igual. Fíjense que el eje de simetría lo que tiene es que es una recta que no se mueve sobre x, sino que todos los puntos de esta recta están a la misma altura de x, están en x 0,5 y se van moviendo por todas las y todos los puntos de esta recta están con x 0,5. Entonces esa es la forma en la que llamamos al eje de simetría. Entonces hasta ahora les mostré dos cosas: el vértice, que es 0,5 en x y menos 6,75 en y, el eje de simetría, que es x igual 0,5, es solo un valor, y faltan las raíces y la ordenada. Entonces, fíjense que cuando habla de raíces, ahí, las raíces son los valores donde la parábola corta el eje x. Eso ya lo hablamos en la primera guía y también lo deben haber visto en la guía de función lineal. Para encontrar las raíces de una función cuadrática debemos resolver la ecuación de la forma f de x igual a 0. ¿Por qué? Porque lo que quiero saber es en qué valores de x todo esto me da una altura de 0, cuando la función vale 0 en y. Y eso, cuando esté incompleta, es fácil de resolver, pero cuando la función cuadrática es completa y ninguno de los coeficientes vale 0, ni a, ni b, ni c, entonces se aplica la fórmula de Bhaskara, que está acá. Esta fórmula parece horrible, pero ya la deben haber trabajado el año pasado. Lo que tienen que hacer es esperen un cachito. Acá. x1,2 significa que esta fórmula que está acá nos va a dar dos resultados. A uno lo vamos a llamar resultado 1 o x1 y al otro resultado 2, nada más. Y después reemplazamos. B dijimos que era menos 3. Entonces donde dice menos b va a quedar menos 3 igual que hoy. Menos 3. El más menos lo dejo y después vemos cómo continuamos con el más menos. Donde dice b de nuevo, vuelvo a poner el menos 3, pero esta vez lo voy a elevar al cuadrado. Y después donde dice menos 4 por a por c, lo que hay que hacer es reemplazar por a, que vale 3, y por c, que vale menos 6, y multiplicar todo. Entonces menos 4 por 3 por menos 6. Bien, y después sobre 2 por a dijimos que vale 3, y queda así. Una vez que tenemos eso, resolvemos todo lo que está dentro del paréntesis y hacemos la regla de los signos acá.
que queda menos 3. Entonces, el menos 3 queda como más 3, ¿sí? Menos 3 al cuadrado queda 9. Y menos 4 por 3 por menos 6, menos por más por menos da más. Y 4 por 3 por 6, 4 por 3, 12. 12 da 72 toda esta cuenta. Y 2 por 3 queda 6. Fíjense que primero tienen que separar en términos. Sí o sí primero la multiplicación de atrás, la de menos 4 por A por C, ojo con los signos. Después lo del cuadrado y después suman o restan los resultados. Bien, y una vez que tengo eso, esto me da 81 en este caso particular. Y después de resolver eso, no lo copió. La raíz de 81 da 9. Una vez que tengo la raíz resuelta, lo que hago es separar en dos posibilidades, una sumando y otra restando. Entonces, por un lado, voy a sumar, voy a hacer 3 más 9 dividido 6. Ese va a ser uno de los resultados, x1. Y por otro lado, voy a encontrar el segundo resultado restando. Ojo que ustedes deciden cuál es cuál, el primero o el segundo es lo mismo. Entonces, un resultado lo encuentro sumando y el otro lo encuentro restando. 3 más 9, 12, 12 dividido 6 da 2. Y por otro lado, 3 menos 9 da menos 6 y menos 6 dividido 6, eso me da menos 1. ¿Está bien? Entonces encontramos las dos raíces que, si se fijan, estaban acá. O sea, les mostré cómo encontrar cada uno de los puntos importantes de la función. Y la ordenada del origen, no sé, creo que no se los mencioné antes, pero la ordenada del origen la encuentran reemplazando por 0 en las x de la función. Entonces, acá lo tienen escrito igual. Fíjense que dice, la ordenada se calcula de la misma forma que para todas las funciones, reemplazando la x por 0. Entonces, me quedo con la fórmula de la función, que no la tengo acá, pero es esta misma, g de x igual 3 por x al cuadrado menos 3x menos 6. Donde dice x reemplazo por 0, me va a quedar 3 por 0 al cuadrado menos 3 por 0 menos 6. O sea que el resultado final de la ordenada al origen va a ser 3 por 0 menos 3 por 0 menos 6. El resultado final va a ser menos 6. ¿Sí? Como acá, para encontrar la ordenada del origen, siempre voy a reemplazar por 0 las x y el único término que no tiene 0 es el término independiente. Fíjense que el único término que no tiene x o ceros va a ser el término independiente. Siempre. Entonces, la c va a ser la ordenada del origen, porque esto siempre se me va a ir. Eso explica por qué este número siempre es la ordenada al origen. ¿Sí? Si se fijan más adelante en el video, cuando mostré la función en verde que iba cambiando, van a ver que C siempre es el valor donde corta el eje Y. Una vez que tienen esos puntos, los marcan, los van dibujando y grafican. Cualquier cosa, si esto no se entendió, les mando otro ejemplo después, pero me avisan si se entendió o no. Eso es todo.